Lori, partamos desde el principio, como lo solemos hacer en esta emisión. ¿Qué es la tercera ola COVID? ¿Es un pequeño rebrote, como dijo Andrés Manuel López Obrador? No, bueno, claramente no es un pequeño rebrote. No es la tercera ola, creo que se le ha llamado así, como que los medios le están queriendo llamar tercera ola, porque suena bonito o suena como atractivo, ¿no? Pues, no sé, con fines mediáticos, supongo. Es un tercer repunte lo que tenemos. En México nunca se ha controlado la primera ola, hemos tenido una sola ola. Sitios que dicen más de una ola como tal, son sitios como Europa, por ejemplo, en donde en la primavera del año pasado tuvieron su primera ola, ahora sí, pero controlaron, es decir, llegaron a tener un control epidémico. Y de ahí se vino otra ola. Ahí sí podemos hablar de olas distintas. Lo que han tenido desde la segunda no son olas, aunque le quieren seguir llamando así, ya nunca volvieron a controlar por completo. Ahora en México hemos tenido una sola ola que ha ido en ocasiones disminuyendo y después ha vuelto a repuntar y otra vez disminuye y ha vuelto a repuntar. Este es el tercer repunte y desafortunadamente ya es peor que los dos anteriores que tuvimos. Es decir, se sabía que esto iba a pasar. Yo estoy hablando de esto desde tal vez Semana Santa, cuando todo el mundo dijo, uy, por la Semana Santa se van a subir los contagios, qué sé yo. Y dije, no, o sea, sí va a venir otro repunte y la razón es no por las vacaciones de Semana Santa. Después la gente estuvo diciendo, es que por el Día de las Madres. No, no es ni por las vacaciones de Semana Santa ni por el Día de las Madres, es porque nuestro gobierno no cambia la estrategia para controlar la pandemia. Es decir, no se han implementado las medidas necesarias para detener la propagación del virus. Y entonces esto ha vuelto cada vez más complicada la situación en nuestro país. Entonces, después en esas fechas como de Semana Santa, pues no se dio el repunte y la gente dijo, no, ya vamos de salida. Insistimos muchos, perdón, no vamos de salida. Lo que pasó después del gran repunte que tuvimos en diciembre y enero, es lo que ocurre normalmente en estos procesos epidémicos, que es decir, después de un brote de gran magnitud, hay una suerte de extinción de la momentánea, temporal de la epidemia, que generalmente también es debido a que la situación se pone tan grave que se empiezan a tomar medidas como exageradas de control, como los confinamientos masivos y una serie de cosas. Esto hace que entonces empiece a haber una disminución. Tuvimos una disminución sostenida, pronunciada y prolongada, durante la cual se debió haber aprovechado para establecer esas estrategias, esas acciones que hasta la fecha nuestro país nunca ha implementado para procurar la contención de la propagación del virus. En lugar Lori, de esto, sí. Lori, pero ¿por qué? O sea, es algo que no me queda claro. Ha habido diversas oportunidades, como bien mencionas, y no se ha hecho. ¿Negligencia? Bueno, la negligencia va metida en esto sin duda. Hay una parte importantísima de negligencia, de ignorancia también, seguramente, ¿no? Pero hay mucha parte de politización también, y hay mucha parte de necedad. Hay mucha parte, no sé, creo que el problema fundamental ha sido que son los políticos y no la gente académica o científica quien maneja este problema. Se puso a una persona, el doctor López-Gatell, que sí se disfraza de médico y de científico, pero no lo es en realidad. Es una persona que le ha dado un manejo puramente político a la pandemia, ¿no? Pero se tuvo esta oportunidad y finalmente, para contestar tu pregunta inicial, en lugar de aprovechar esa oportunidad, porque si se fijan, y yo creo que en la historia vamos a decir es el colmo, estuvimos cerca de poder alcanzar el control epidémico. Si en ese descenso tan largo, tan pronunciado y tan prolongado, ahí hubiera sido muy fácil, muy barato, es decir, porque ya habían menos contagios propagándose en la comunidad. Hubiera sido mucho más sencillo, mucho menos costoso y mucho más efectivo establecer todas estas medidas como ampliar las pruebas, hacer rastreo de contactos, tener estrategias para aislar a los enfermos,
asintomáticos, una serie de cosas. En lugar de esto, se fingió, ya vamos a salir, esto ya acabó, ya trajimos vacunas, esto es el remedio mágico. Y entonces iban a venir las elecciones, y ¿saben qué? Mejor, ¿por qué no pasamos todo el país a verde? Se pasó todo el país a verde y amarillo, todavía se fingió que las escuelas podrían abrir de forma presencial, duró el chistecito 2 semanas, y lo que tenemos ahora en consecuencia es un repunte completamente incontrolable. Es decir, lo que estamos viendo ahorita y lo que se nos avecina en las próximas semanas es algo similar a la catástrofe que vivió India, a la catástrofe que vivió Brasil en los últimos meses. Estamos en ese mismo escenario, necesitamos ser francos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se aprovechó el momento, y ahora, pues lo que hemos visto es cada repunte es peor que el anterior. Este va a ser peor que el anterior. Y pues es realmente una situación tristísima, increíblemente lamentable, porque finalmente, Tony, yo creo que hay que tener algo muy, muy en cuenta. Los políticos pueden mentir, estamos acostumbrados a políticos que mienten, pueden manipular, estamos acostumbrados a la manipulación política, sí, pero esta vez sus errores, su demagogia y sus actitudes triunfalistas están costando vidas, ¿sí? De forma inmediata. Y entonces eso sí es un paso más allá de lo que puede ser perdonable. ¿Cuál es el panorama en los hospitales? ¿Qué está sucediendo en ese sentido? Más de 16,000 casos diarios. ¿Qué se vive en ese tenor, Lori? Bueno, en este momento ya tenemos un mayor número de casos activos, de casos confirmados activos en el país que en cualquiera de las 2 oleadas anteriores. 32 de los 32 estados de la República Mexicana ya tienen repuntes francos, que van desde francos iniciales hasta francos absolutamente descontrolados, como está ocurriendo en el estado de Sinaloa, en Quintana Roo, en Baja California Sur, en Yucatán, en Veracruz, etcétera. Ahora ya se suman a estos sitios en donde incluso esto ya se está viendo reflejado también en las cifras de defunciones, porque, Tony, aquí hay una puntualización que hay que hacer, que una de las mentiras que ahora se trata de empujar es que porque ahora se ha vacunado a una cierta cantidad de gentes, este repunte va a repercutir lo vamos a ver reflejado en el número de casos reportados, pero no en el número no en las hospitalizaciones ni en las defunciones. Esto es demostrablemente falso. Hoy ya en los estados de Sinaloa, de Campeche, de Quintana Roo, de Jalisco, de Nuevo León, en la Ciudad de México, y le puedo seguir, en Baja California Sur, evidentemente, ya las curvas de defunciones están también mostrando elevaciones muy marcadas. En algunos casos, la curva de defunción ya va rebasando todo lo que pasó anteriormente también. Solo hay 2 estados que tienen esa situación. El resto apenas. ¿Por qué? Pero esto no es nuevo, ¿no? O sea, siempre las defunciones se han visto reflejadas en las cifras tiempo después de los casos o de los contagios que se reportan. Y como bien lo acaba de decir el señor Barba, por favor, tenemos tanto atraso en el registro de datos y nuestros datos son tan deficientes que los casos que hoy se reportan son casos que ocurrieron posiblemente hace 2 o 3 semanas atrás. Y las defunciones son aquellas que es decir, llevan un atraso de 4 o 5 semanas. Entonces, pues sí, pero esto no es nuevo, esto ha pasado desde el principio de la pandemia, que las defunciones se ven en las curvas después de los contagios. Esto no quiere decir que no vayan a ocurrir, de hecho, hoy la capacidad hospitalaria ya se está viendo mermada en muchas entidades del país, incluyendo la Ciudad de México, en donde solamente 3 delegaciones tienen ocupación hospitalaria por debajo del 50%. Quiere decir que todas las alcaldías o delegaciones de la Ciudad de México ya tienen la ocupación hospitalaria del 50% a más, y algunas inclusive rebasando el 90%, como Tláhuac, que está en el 100% de ocupación hospitalaria en camas generales, ¿no? Entonces, se está viendo en hospitalizaciones, y aquí hay un punto muy crítico, que es la aceleración en los contagios es mucho mayor a la que vimos en
los otros dos repuntes, y la razón es porque el virus que ahora nos está infectando es un virus notablemente distinto. Es la variante Delta la que predomina ahora en nuestro país. Y esta variante ahora sabemos que no solo es más contagiosa, sino que tiene características que la hacen mucho más peligrosa que el virus que antes nos infectaba. Entre otras, tiene una capacidad mayor para infectar y enfermar de gravedad, ¿sí? Esto es muy importante. No solo infectar, sino enfermar de gravedad a poblaciones de menor edad que antes pensábamos que eran relativamente, vamos a decir, inmunes o que se salvaban relativamente bien de padecer la enfermedad grave. Ahora, pues cualquiera puede asomarse ahorita a ver el reporte de las hospitalizaciones en la red IRAG. El Instituto Nacional de Pediatría está al 100% de capacidad, tanto en camas de unidades de terapia intensiva, con ventilador y en camas generales. Entonces, lo que ahora está pasando es algo, creo que es la combinación, Tony, de una receta perfecta para una catástrofe magna. Porque ahora la retórica, y ya no es retórica, o sea, ya se dijo con claridad, uno, ya no vamos a hacer nada, estamos vacunando y eso es lo único que vamos a hacer. Ya las autoridades lo han dicho y lo repitió Claudia Sheinbaum, lo ha repetido la gente de Sheinbaum, lo ha repetido López-Gatell y la gente de López-Gatell e incluso el propio presidente de la República, ¿sí? Estamos acelerando la vacunación, vamos a seguir acelerando la vacunación, pero la vacunación no va a surtir un efecto en salvar las vidas de las personas que se infectaron la semana pasada o hace 2 semanas, o aquellos que van a morir dentro de un mes, y etcétera. Es decir, la vacunación es un blindaje, sí, indispensable, desde luego, importantísimo, a mediano y a largo plazo, pero no va a tener un efecto para salvar las vidas que se van a perder dentro de 2 o 3 semanas. Porque la gente, la variante Delta, le está dando vuelta a la inmunidad de quienes padecieron COVID anteriormente y le está dando vuelta a la inmunidad de quienes tienen esquemas parciales de vacunación. En nuestro país solo apenas llegamos al 20% de la población vacunada con esquema completo. Esto quiere decir que el 80% de los mexicanos están desprotegidos. Queriendo decir, no hay aceleración de la vacunación que sea suficiente para detener la catástrofe que ya se gestó y que tenemos encima. Entonces, está ahorita uniéndose tantas cosas que nos están sentando en un panorama realmente muy dramático. Entre que no se va a hacer nada más que vacunar, eso no va a detener este repunte. Si pretenden, bueno, pues ya que se infecte quien se vaya a infectar y ya que se muera quien se vaya a morir, vamos a ver una catástrofe similar a la de la India, si es que eso es lo que pretenden hacer. Es decir, oye, Lori, el gobierno dijo que estaba vacunado más del 50% de la población. Es mentira. Es falso, esto es falso. A ver, las cifras correctas son así, y son cifras oficiales, y no sé, es que las manipulan, no es que digan mentira, es que dicen verdades a medias. Es decir, a ver, el 17.2 al día de ayer en cifras oficiales, el 17.2% de la población mexicana tiene esquemas parciales de vacunación. Ok, ahora, el 20.5, si queremos, por ciento de la población tiene esquemas completos de vacunación. Entonces, si sumamos eso, tenemos 30, 40 y tantos por ciento de la población, 40% de la población vacunada con por lo menos una dosis. Pero no nos sirve contra la variante Delta que tengan una sola dosis. Nos sirve solo a aquellos que ya tengan el esquema completo de vacunación y que lo hayan recibido por lo menos unos 21 o 28 días atrás. Es decir, la inmunidad que se va a adquirir del esquema completo de vacunación se tiene 21 o 28 días después de que se recibe la segunda dosis. Hasta entonces podemos hablar que esas personas están realmente protegidas. Entonces, cuando se dice 50%, pues esa cifra sí tiene mucha jiribilla, porque la realidad, la cifra exacta es, aquí estoy haciendo una suma precisa, de hecho, pues es el 37.7% de la población. El 37.7% de la población ha recibido esquema, por lo menos una dosis, pero solo el 20.5% tiene un esquema completo de vacunación.
Hoy decía Salomón Chertorivsky precisamente que 1 de cada 5 mexicanos tiene el esquema completo. Entonces es un poco lo que nos estás diciendo. ¿En qué tipo de sociedad vivimos cuando podemos decir en voz alta que el costo político por una afección económica es mayor que por dejar morir a la gente? Es decir, necesitamos reflexionar muy seriamente en esto, ¿no? No hay que descuidar, desde luego, pero no es solo la economía, es la economía y la educación y la cultura, ¿no? En todo esto nadie dice nada de la cultura, pero ¿qué ha pasado? Es decir, ¿qué pasa con los músicos, con los cantantes de ópera, con el ballet, con todo? O sea, no tenemos cultura en el país de ningún tipo desde que empezó la pandemia, ¿no? El teatro, demás, ¿no? En fin, son muchas partes las que están siendo afectadas, pero fíjate nada más que curioso, ¿no? Que podamos decir abiertamente, claro, los políticos dejan abierto todo porque les cuesta más caro políticamente perjudicar a la economía que dejar morir a la gente. Yo creo que necesitaríamos como mexicanos reflexionar muy seriamente sobre este punto, porque creo que, pues bueno, no puede haber algo más triste, más deleznable que eso, ¿verdad? Porque ¿qué puede tener más valor que nuestras vidas? Sí, totalmente de acuerdo, Lori. Me gustaría que abundaras, Lori, precisamente en esto del regreso a clases que tanto ocupa y preocupa a los mexicanos. Llueve, truene o relampaguee. Y bueno, se basa el presidente en que Jesús Ernesto, su hijo menor, enfermó y ni al presidente ni a su esposa les pasó nada. ¿Qué tendrías que decir al respecto, Lori? Bueno, tengo que decir que el presidente a veces se expresa como si fuera un hombre completamente ignorante, ¿no? Decir, bueno, es que mi hijo, le pasó así o asado, o en mi casa así fue, pues eso es una evidencia completamente anecdótica, ¿no? Que no basado en lo que le ocurrió a su hijo adolescente, entonces vamos a guiar una política pública y educativa en una nación, ¿no? Esto pues de entrada me parece muy preocupante, pero lo que dice es absolutamente falso, es decir, los jóvenes hay que ver qué está pasando en el estado de Arkansas, en Estados Unidos, lo que está pasando en Florida, lo que está pasando en otros estados, en donde la vacunación también tiene un índice muy bajo, como aquí, donde el presidente acaba de decir algo, aunado a eso, de la necedad de que se va a volver a clases, lo dijo así, ¿no? Llueve, truene o relampaguee. Ay, bueno, pues llueve, trueno, relampaguee, yo creo que está muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo las vidas. Precisamente se dijo muy bien, no solo de los niños, de sus familias. Hay muchos familiares dentro de un núcleo, o sea, muchos miembros de un núcleo familiar que no tienen protección o que son vulnerables por X situaciones de enfermedades previas, de inmunosupresión, de lo que sea, ¿no? Que no han sido vacunados, etcétera, ¿no? Entonces estamos poniendo en riesgo no solo a los menores de edad, sino a sus familiares y a los maestros, a los administrativos, a los de vigilancia, a toda la gente que labora en una escuela. Y no solamente esto, yo creo que sí preocupa mucho y espero que el tiempo juzgue todas estas cosas en su debida proporción, porque yo no creo que esto, antes, no sé, hace muchos meses ya, casi un año, más de un año, de hecho, Tony, tuvimos el primer programa y era López-Gatell, héroe o villano, ¿no? Y no quise contestar si era héroe o villano porque dije, no, bueno, a mí no me corresponde decir si es un héroe o es un villano. Lo que me corresponde es decir qué tal están sus estrategias para el control de la pandemia y me fui por ahí, ¿no? Ahora sí quiero decir algo muy claramente. Ojalá que esto que está pasando un día se juzgue en su debida, exactamente en el ámbito debido y bajo la perspectiva correcta, porque, por ejemplo, el presidente la semana pasada dijo en una de sus matutinas, hemos decidido que no se va a vacunar a los menores de 18 años. Hoy la vacuna de Pfizer ya puede ser empleada entre la población de 12 a 17 años. Máxime si están pensando que va a haber un regreso presencial a la escuela y estamos viendo lo que está pasando en Oklahoma, en Arkansas, en Florida, en tantos sitios, en donde están los hospitales saturándose con menores de edad
enfermos, no estamos hablando del contagio asintomático, estamos hablando de menores de edad que están hospitalizados por COVID, ¿sí? Y muriendo por COVID. Entonces, ahora Estados Unidos, en gran contraste a la política que aquí estamos siguiendo, el presidente Joe Biden acaba de hacer un pedido de 200 millones de dosis de vacunas de Pfizer, con dos objetivos fundamentales que contradicen por completo el discurso de nuestro presidente. Uno es, Pfizer, ya, en Estados Unidos ya se vacuna activamente a la población de 12 años y más, es decir, de 12 a 17, esa población que nuestro presidente decide conscientemente que no vale la pena comprarles vacunas, porque total, ellos como su hijo, como esa historia anecdótica, se pueden contagiar y no pasa nada, ¿no? Entonces, lo decide conscientemente y eso algún día tiene que ser juzgado, porque es una decisión consciente de no proteger a una población que podría fallecer. Estamos hablando de arriesgar vidas, ¿sí? De arriesgar las vidas. Entonces, no solo esto, entonces, después dice López-Gatell, no hay ninguna evidencia de que se requieran terceras dosis, ¿no? De la vacuna de Pfizer, cuando en todo el mundo están viendo que la infección por Delta está disminuyendo la eficacia de las vacunas. En Israel ya empezaron a administrar tercera dosis de Pfizer, punto, porque no se van a esperar a que la gente se muera. Se trata de evitar la muerte, ¿no? Entonces, y aquí estamos diciendo que no. ¿Por qué Biden compró estas vacunas? Compró 200 millones adicionales porque en cuanto la FDA apruebe la tercera dosis, él quiere tener ahí esas vacunas listas para empezar a aplicar las terceras dosis, salvar vidas. Dos, Pfizer está a punto de recibir la aprobación para poder vacunar al siguiente grupo de menor edad, que es de los de 5 a 11 años. Y quiere esas dosis en bodega para que en cuanto entre la autorización se empiecen a vacunar. Entonces, debemos ver la gran importancia que se le está dando en otros países del mundo a asegurar y proteger preventivamente a sus poblaciones de menores de edad y a los ya vacunados, ¿sí? Con la tercera dosis, con los menores de edad, con esquemas adecuados de vacunación, etcétera, para salvar vidas. Mientras que aquí se está hablando, no, ya no vamos a cerrar nada, solo vamos a seguir vacunando, pero no a los menores de edad, es un gasto que no, las terceras dosis no sirven para nada. Es decir, de verdad es la gestión de la pandemia en nuestro país, si puede ser descrita con una palabra o con un calificativo acertadamente, es que llevamos una estrategia anticientífica. Se lleva una estrategia totalmente anticientífica para tratar de contender contra la pandemia.